vamos a conversar sobre el consentimiento informado y el asentimiento informado en los estudios psicosocioculturales. Hay que ver el consentimiento informado como un instrumento que contribuye al proyecto de investigación y no como un requisito técnico-administrativo que es a veces engorroso. El consentimiento informado lo que nos brinda es una confirmación, confirma y todo, de que la persona de manera voluntaria desea y es parte de nuestra investigación. También el consentimiento informado es una autorización del representante legal de una persona menor de edad o bien de una persona con alguna limitación cognitiva o de algún tipo que legalmente ha sido declarada incapaz y que requiere de un permiso de su cuidador. Entonces, esos dos tipos de consentimiento se convierten en herramientas del proyecto de investigación con el propósito de proteger a las personas participantes, aunque realmente quienes se están protegiendo también somos nosotros los investigadores, porque ahí dice claramente qué vamos a hacer y qué es lo que las personas nos están permitiendo hacer dentro del proyecto. Obviamente, esto tiene una implicación y es que las personas deben consentir libremente e informadamente y no solamente como que me firme y ya, ¿verdad? La persona tiene que estar sumamente informada y tiene que hacer una elección libre de que desea participar en mi investigación. Entonces, el formulario del consentimiento informado lo podemos encontrar en la web del SEC, que ustedes pues, pueden ubicar fácilmente en la plataforma institucional, y tiene en amarillo varias indicaciones importantes que después de que ustedes lo llenan, tiene que borrar. De igual forma, cada ítem indica una serie de descripciones de información que usted debe colocar ahí, que después de que usted la coloca, lo borra. Este machote es un machote de carácter legal, institucional, por lo tanto usted no puede cambiar los nombres de cada uno de los ítems, ni el orden en que está, tiene que mantenerlo tal cual. Nosotros hemos hecho algunas modificaciones en el consentimiento anterior respecto de este y por eso es importante que ustedes siempre bajen de la web los instrumentos estos, porque puede ser que después hayan otros cambios, entonces mejor siempre usar el que está en la web. Este formulario entonces está diseñado específicamente para estudios con seres humanos, pero estudios de carácter psicosociocultural, o sea, no biomédicos. Arriba, ustedes pueden notar que dice nota, indicar aquí el título del proyecto. Eso ustedes lo borran y en lugar de eso colocan el título de su proyecto. Seguidamente viene un bloque de información general en donde usted debe decir el consentimiento a quién está dirigido. ¿Por qué pusimos eso? Porque a veces en un proyecto se requieren varios consentimientos y no queda claro en ningún lugar más que en el título del archivo, en el nombre del archivo, para quién es ese consentimiento. Entonces sí es importante aquí, si yo voy a trabajar con mujeres profesionales, con amas de casa, con adultas mayores, pensionadas, entonces poner consentimiento dirigido a mujeres profesionales. Y entonces ya yo sé que todo lo que va en ese documento es para lo que yo voy a trabajar con esas mujeres. El código o número del proyecto es para el CIPRES, básicamente. El nombre del investigador principal es su nombre como investigador y de ahí en adelante la información que sigue es de la persona que nos va a llenar el consentimiento, ya no es del investigador. Hago la aclaración porque a veces ponen otra vez los datos del investigador, entonces es importante tener esto claro. El documento del consentimiento no debe ser redactado para nosotros, para el Comité Ético Científico, sino debe ser redactado para las personas que van a leerlo y a firmar. Esto es un dato muy importante porque a veces viene un documento sumamente técnico y tal vez está dirigido a personas de baja escolaridad. Entonces,
Si yo voy a trabajar con personas de baja escolaridad, puedo pensar que tengo que redactar como para una persona de sexto grado que haya cumplido sexto grado, y no puedo utilizar términos técnicos de mi disciplina, porque eso afectaría la comprensión de qué es lo que se va a hacer y que la persona necesita términos sencillos, claros, para poder entender y poder firmar y decir sí, estoy de acuerdo. Es diferente así voy a trabajar con colegas de mi disciplina, porque entonces ahí sí puedo sacar todos los términos técnicos y ellos van a comprender. Entonces, ¿a quién va dirigido el consentimiento? Hay que tenerlo presente siempre, porque eso nos ayuda a redactar claramente y debidamente pensando en esas personas. Entonces, en el ítem A, que dice información sobre el proyecto, ahí lo que hay que decir es decirle a la persona que se le está invitando a ser parte de un proyecto de investigación, ya sea para optar por un grado académico o bien por un proyecto de investigación que es parte de la universidad, y que la persona responsable del proyecto es usted, y si hay un coinvestigador, pues se coloca ahí. Si es una tesis, entonces usted pone, este proyecto está a cargo del estudiante tal, y el director de tesis es fulano de tal, y los lectores o las personas lectoras son esta y esta. ¿A cuál institución pertenece cada uno de las personas? Y también la fuente de financiación del proyecto. Recuerde que la fuente de financiación, a veces se nos olvida que la U está pagando al director de tesis, ¿verdad? Y al comité de tesis. Entonces ahí es necesario tener presente que también la universidad es parte de la que financia nuestro proyecto de tesis. En cuanto al propósito del proyecto, que sería el ítem B, ahí lo que hay que hacer es explicarle a la persona de qué se trata el proyecto, con especial énfasis en la información que ella nos va a dar y qué relación tiene con este propósito del proyecto. Ahí, entonces, vamos a explicarle que ella no es la única persona, sino que hay otras personas que van a ser parte del proceso y que cualquier otro aspecto que usted considere importante, que sea necesario agregar ahí, usted lo puede agregar, pero este es un apartado bien específico, bien concreto. ¿En qué se hará? Ese no es tan concreto, ahí sí hay que explicar detalladamente de qué trata la participación a la cual usted está invitando a esa persona. Use otra vez lenguaje sencillo. No le diga que le va a aplicar un test con la escala tal y esto y lo otro, porque la persona no necesariamente entiende eso. Entonces, explíquelo de manera sencilla, sin lenguaje técnico, de forma que cualquier persona pueda entender. ¿Qué es lo que esa persona se está comprometiendo a hacer en su proyecto? Que una entrevista, que hacer observada, tantas cosas, ¿verdad? De acuerdo al proyecto de investigación, eso debe decirse ahí. ¿Cuáles son las actividades que la persona va a realizar para colaborar con su proyecto? Además, hay que decir detalladamente ahí de qué trata si es una entrevista, qué es lo que se va a hablar en esa entrevista. No solo decir, vamos a hacer una entrevista sobre la crianza de sus hijos. No, tiene que poner un poquito más de detalle. No poner la guía de entrevista, pero sí dar un poquito más de información sobre el objetivo de esa técnica investigativa para que la persona sepa qué es lo que usted le va a preguntar. Y diga, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en participar. De igual forma, hay que indicar más o menos cuánto tiempo la persona debe dedicar. Puede que sean varias sesiones, puede que sea una sola sesión. Entonces, todo eso hay que decirle a la persona porque es parte de lo que la persona tiene que hacer para participar en nuestro proyecto. Y por otro lado, hay que decir si usted va a hacer un video, si va a grabar el audio, qué va a hacer, y que la persona tiene que dar el consentimiento para eso. Cualquier otro aspecto que usted considere necesario. Vean que yo estoy diciendo varias veces cualquier otro aspecto que haya que incorporar. ¿Por qué? Porque esto es un machote. Cada proyecto es muy diferente uno de otro. Entonces, algunas veces nosotros de verdad tenemos que considerar esas diferencias y agregar algunas cositas en qué se hará. En cuanto a riesgos,
A veces pensamos en riesgos como algo más físico, ¿verdad? Sin embargo, están los riesgos de corte psicológico, de corte emocional, que tiene que ver con el dolor que podría significar para una persona recordar algún aspecto de su infancia, algún aspecto de su niñez, que puede ser que le genere alguna reacción emocional. Entonces, todo eso tiene que ir en riesgos. Puede ser que usted se sienta incómodo, que alguno de estos temas le resulte complejo. Entonces, ahí mismo usted tiene que indicar qué es lo que usted va a hacer en caso de que eso se presente. Podría ser decirle, bueno, si usted no desea, dependiendo del tema, continuar con la investigación, eso se va a respetar, eso es un derecho de la persona y es muy ético de nuestra parte aceptarlo y asumirlo como tal. Sin embargo, también podríamos recomendar a algunos profesionales que le permitan contención de manera gratuita o que le den contención de manera gratuita, con el propósito de que no sea como, ok, usted sufrió un episodio emocional fuerte y yo le digo, bueno, ya paremos y nunca más. No, hay que dar ciertas medidas de atención para estos casos. Bien, en cuanto a beneficios, puede ser que exista cierto beneficio directo, por ejemplo, que se le brinde un refrigerio o que se le pague el transporte al lugar donde se va a hacer la investigación, cosas así. Entonces, eso hay que ponerlo claramente para que la persona sepa que cuenta con eso y que no le va a generar ese gasto en particular. Pero también hay un elemento importante, que puede ser que no exista un beneficio directo. En muy pocos casos no existe, siempre hay algún beneficio. El simple hecho de poder reflexionar sobre algo que uno vivió o que uno conoce, eso es un beneficio de enriquecimiento personal, pero puede ser que no exista. Entonces, pues, no vamos a inventarnos un beneficio, ponemos que no existe un beneficio directo. Y aquí, sí, uno de los beneficios también que hay que agregar es la manera en cómo vamos a devolver los resultados y los análisis de los datos que hacemos a partir de este estudio. Y esa devolución para una persona, por ejemplo, de baja escolaridad, yo no puedo decirle que le voy a enviar el artículo científico. Tengo que decirle que le voy a devolver un infograma, un desplegable con los principales resultados, etc. Pero de acuerdo al nivel académico de las personas, eventualmente yo sí podría decir que le voy a mandar una copia del artículo científico, ¿verdad? Eso va a depender mucho de con quién estoy investigando. Algo importante es el apartado F de voluntariedad. Como lo dije anteriormente, la persona tiene derecho de retirarse de nuestro proceso investigativo cuando desee. Y por eso nosotros no vamos a tomar ningún tipo de, no nos vamos a sentir ofendidos, no vamos a dejar de hablarle, no, es su derecho y nosotros como profesionales vamos a respetarlo y vamos a seguir saludando a la persona y hablando con ella, pero es su derecho. La confidencialidad, que es el siguiente ítem, el G, ahí, bueno, hay varias cosas importantes y es necesario en este apartado tomarse el detalle para pensar en varios elementos. Primero, ¿cómo vamos a manejar la privacidad de las personas, de la identidad de las personas y la confidencialidad de los datos? Y aquí hay que exponerlo claramente. Se va a usar seudónimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero necesito decirlo. Hay algunos casos en los cuales las personas no desean que se maneje la información de manera confidencial. Por ejemplo, algunos indígenas que tienen conocimiento especializado quieren que se les reconozca su nombre. Entonces ahí uno puede poner una casilla para marcar, estoy de acuerdo en que se use mi nombre real en todas las publicaciones, y un sí y un no, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo presente porque no todo el mundo quiere que su identidad se resguarde. Por otro lado, si usted está pensando que esos datos o esa información le va a servir también para
comparar, qué sé yo, con otros datos o para futuras publicaciones, usted tiene que indicarlo en este apartado. Porque si después usted hace un proyecto y en ese proyecto va a analizar algo que usted ya colectó, usted necesita adjuntar el consentimiento informado en donde se indicó que usted podía hacer eso con esos datos, que las personas le dieron consentimiento para hacer eso. Esta parte es muy importante, poder uno proyectar hacia futuro qué es lo que desea hacer con esta información. Inclusive, si usted piensa que podría eventualmente ceder los datos a otra persona para que haga otro tipo de análisis, todo eso tiene que contemplarlo aquí, si no hay que volver a colectar el consentimiento informado. Hay que indicar quiénes van a tener acceso a la información y de qué manera, si va a ser una información anonimizada o si no, y cómo se va a resguardar ahí todos los mecanismos que ustedes vayan a diseñar para resguardar la identidad y la confidencialidad. Aquí hay que volver a decir que las personas tienen derecho de retirarse del proceso investigativo cuando lo deseen. Es un acto voluntario y pueden permanecer también, y eso sería buenísimo para nuestros proyectos, ¿verdad? Hay que decir qué va a suceder después con las grabaciones, ¿verdad? Eso hay que especificar con los audios, no solo con las transcripciones. Todo esto es muy importante, se van a destruir, se van a conservar, por cuánto tiempo y para qué. Todo eso tiene que quedar, dónde se van a resguardar, eso es importante. Bien, en caso de que el proceso investigativo suponga la creación o co-creación de alguna obra artística, aquí hay que tener mucho cuidado con la parte de los derechos de autor. Y hay que revisar la ley de autoría, porque aquí hay que agregar y hay que indicar quién va a tener los derechos de autor de esa obra. Esto es muy importante porque esto no puede entrar en contradicción con la privacidad de los sujetos. Si un sujeto dice, yo no quiero que se use mi nombre, pero a la vez está produciendo una obra artística, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Eso tiene que quedar aquí sumamente coherente. En información, que es el ítem H, ahí básicamente lo que se indica es que la persona debe haber hablado con el responsable de la investigación y que además puede contactarlo en este teléfono, en este correo, etcétera, etcétera, y que además están los datos de vicerrectoría ahí presentes por cualquier otra duda que tenga la persona. La persona participante nunca va a perder ningún derecho por firmar este documento. Y además va a recibir una copia firmada, y eso es muy importante. Después viene ya lo que es el consentimiento, donde dice la persona que ya leyó, que está de acuerdo, que pude hacer preguntas y resolver dudas, etcétera, etcétera, y sigue con la firma. Obviamente, esta línea donde está la primera estrella, que dice nombre, firma y cédula del padre o representante legal, solo la usamos cuando el consentimiento es para dar permiso a una persona menor de edad o con algún tipo de limitación. Entonces, si no es el caso, yo borro esa línea. Es lo único que puedo borrar. De igual forma, abajo, en la segunda estrella, está el nombre, firma y cédula del testigo. Hay que recordar que la única persona o la única entidad que puede quitar el testigo es el Comité Ético Científico. El Comité Ético Científico le indicará si puede o no quitar. Por lo general, eso se hace, salvo en casos de población de mucho riesgo, de situaciones sumamente complejas que de verdad requieren un testigo. Y bueno, no eliminar el cuadro que está al final, porque ese cuadro es central para la legalización del documento. Bien, vamos a conversar sobre el asentimiento informado. El asentimiento informado lo que refiere ahora es una confirmación
voluntaria de participación por parte de personas entre 12 y 18 años. Si el representante legal no da la autorización, no se puede hacer la investigación. Y obviamente, si la persona no da el asentimiento, tampoco, ¿verdad? Se requieren los dos permisos para poder investigar aquí. El representante legal, entonces, sí debe firmar un consentimiento informado sobre lo que hará su representado, los riesgos, beneficios, todo lo que hablamos anteriormente, debe firmarlo el representante legal. Y el consentimiento informado, pues es muy parecido el asentimiento, es muy parecido al consentimiento. La diferencia es que aquí es un poco más informal, porque nos estamos dirigiendo a adolescentes. Entonces aquí es un poco coloquial de alguna forma, en el sentido de que decimos, bueno, perdón, primero ahí en nota hay que indicar el título, ¿verdad? Y el encabezado es muy parecido al anterior, y de una vez entramos, hola, mi nombre es Kaylin Rodríguez, soy una persona investigadora o estudiante de la Universidad de Costa Rica y estoy haciendo un estudio sobre tal tema. Quiero pedir tu permiso, o pedir su permiso, o pedirte permiso, podemos usar el hostedeo o el voceo, que es como más costarricense, para que participes en la investigación. Otra vez tema del proyecto, sobre tal y tal cosa. Al reunirte conmigo haríamos lo siguiente, entonces ahí le pongo, vamos a hacer un dibujo sobre tal cosa, vamos a conversar sobre tales temas, y todo en un lenguaje muy amigable, muy sencillo. Te informo que grabaré o filmaré, o no, si no lo hago, pues no le informo, y luego los datos serán utilizados de la siguiente manera. Voy a hacer un artículo, voy a explicar tal cosa, voy a mostrarle a tu escuela tal y tal cosa, obviamente protegiendo la identidad, etcétera, etcétera, pero hay que decir. Y bueno, al final viene que te garantizo que todas las respuestas solo yo las voy a conocer. Entonces, todo esto es muy importante porque es un pacto con el niño o el joven para que contribuya con la investigación. Y ya a los 12 años, pues él entiende o ella entiende perfectamente de qué trata el asunto. Entonces podemos perfectamente aplicar el consentimiento informado. Entonces, hay que indicar los riesgos. Puede ser que te sientas muy triste si hablamos, qué sé yo, sobre la manera en que tus papás te castigan, o puede ser que te sientas así, asá. Entonces todo eso hay que ponerlo ahí claramente, pero no se olvide que nosotros podemos apoyarte a sentirte mejor de tal y tal forma. De igual forma, si no querés participar en alguna de las actividades, no tenés que hacerlo. La voluntariedad es muy importante y tiene que estar presente en el asentimiento también. Y después la persona tiene que marcar si acepta o no, y ahí se le dan informaciones sobre mayor información, dónde obtenerla y demás, y se firma. Igual no se borra el cuadrito del final. Entonces, algunos aspectos generales para la redacción del consentimiento informado y del asentimiento informado son los siguientes. Recordar el nivel educativo de su grupo de estudio. No olvidarlo y dirigirse a ellos, no al comité ético científico, ¿verdad? El consentimiento debe ser leído para la persona. Si yo le estoy pidiéndole a un papá su consentimiento para que su hijo participe, yo lo tengo que redactar de esa forma. Lo que haremos con su hijo o su hija es esto y esto y esto. Por lo tanto, pedimos su consentimiento para que su hijo o hija pueda participar en esto y esto y esto. Entonces hay que dirigir el consentimiento a la persona a la cual se le está ofreciendo la información. No términos académicos ni especializados, salvo que esté trabajando con profesionales que los entienden y los dominan a perfección. Redacte los documentos para que la persona que lo lea comprenda que usted se dirige a ella, como les acabo de decir. Complete cada apartado, no se salte apartados, ni resuma, ni lo haga en carrera. Esto es muy importante hacerlo bien.
algo importante es que para cada grupo de participantes y por cada técnica o instrumento diferente que se aplique a unos y no a otros, hay que hacer un consentimiento o asentimiento por separado. Por ejemplo, yo voy a trabajar con unos estudiantes, grupos focales, pero con otros entrevistas, otros diferentes. Entonces yo tengo que hacer 2 consentimientos. Uno para los estudiantes con los que voy a trabajar grupos focales y otro para los estudiantes con los que voy a trabajar entrevistas. Ahora, si yo con todos voy a hacer grupos focales y entrevistas, en ese caso, entonces yo sí necesito y puedo un solo consentimiento. Bien, utilice siempre la versión de los formularios que están en la web del SEC. El consentimiento y el asentimiento informados deberán ser aprobados, foliados y sellados en todas y cada una de sus páginas por el SEC. Eso es bien importante. Deben contar con la firma de un testigo que debe ser imparcial. O sea, no puede ser un familiar del investigador, el asistente del investigador. Tiene que ser una persona diferente. Todas las firmas deben realizarse en persona, salvo cuando se solicite al SEC por razones muy especiales y excepcionales que se requiere firma digital. De igual forma, eso significaría una sesión por Zoom o WhatsApp con la persona para explicarle y poder atender todas sus dudas respecto del consentimiento. Y por otro lado, también existe la opción de hacer un consentimiento informado grabado en audio. Entonces, usted puede leerle a la persona el consentimiento y al final la persona decide si quiere participar o no. Eso lo podemos hacer con personas que tal vez no leen o no escriben y no entienden qué es lo que dice el documento, pero también se puede hacer, por ejemplo, con personas que su lengua materna es otra. Entonces, usted le puede grabar, pedir a alguien que hable su lengua y grabar el audio, y después de escuchar el audio, la persona puede darle la autorización para participar del estudio de manera grabada, de manera oral. Bien, otros permisos importantes, no solo trabajamos con consentimiento y asentimiento, sino también si hay una persona que elabora una base de datos de otras, entonces yo puedo solicitarle permiso para usarla para ciertos análisis. Entonces yo necesito esa autorización y además voy a necesitar saber si las personas, a esa persona le dieron el consentimiento para que me facilite la base de datos. Eso es importante. Obviamente esto no es el caso de las bases de datos abiertas, ¿verdad? Por otro lado, si yo quiero investigar a una empresa, a una organización o a una institución, yo voy a requerir el permiso de esa organización o de esa empresa para mayor transparencia y claridad de qué es lo que uno está haciendo. Por otro lado, en el caso de las comunidades indígenas, mientras esto no cambia, por ahora necesitamos la autorización de la Asociación de Desarrollo Indígena para realizar estudios en su comunidad. Esto porque esa es la entidad establecida como la representante legal de la comunidad. Si eventualmente cambiara, pues entonces estaríamos pensando que esa otra entidad que formalmente se ha establecido como tal, sería la que nos dé la autorización.